Estructura de un compilador. Fase de un compilador. Son los pasos que realiza el compilador durante su operación. Compilador. Un compilador opera en fases, cada una de las cuales transforman al programa fuente de una representación en otra. En la práctica se puede agrupar en algunas en fases y las representaciones intermedias entre las fases agrupadas no necesitan ser construidas explícitamente. Estas son las etapas que hace lo que es un procesador. Analizador léxico, analizador sintáctico, analizador semántico, generadores de código intermedio, optimizador de código, generador de código, programa objeto. Luego aparecen los que es los manejadores de errores y los administradores de las tablas de los símbolos. Análisis léxico. El análisis léxico es la fase que se encarga de verificar si una cadena de entrada del código fuente que pertenece o no al lenguaje, es decir, se realiza un análisis símbolo a símbolo, indicando el token para cada una de las cadenas reconocidas o un error en caso de no reconocer la cadena. Y luego aparece lo que es el análisis léxico en cuanto a cómo tendría que ir revisando según lo que se está utilizando. Análisis sintáctico. El análisis sintáctico es la fase que analiza la estructura de las expresiones en base a gramática, en base a reglas que determina si una cadena de entrada del código fuente es válida. El análisis que se realiza es jerárquico, ya que se obtienen árboles de derivación de las mismas gramáticas especificadas en el lenguaje. Entonces lo que hace es ir revisando si el código que se está escribiendo está correcto. Análisis semántico. El análisis semántico es mucho más difícil de formalizar que el sintáctico, ya que tiene que verificar que el árbol sintáctico tenga un significado válido dentro de las reglas específicas en el lenguaje. El análisis semántico verifica que en una asignación el tipo de la variable concuerde en el tipo de la expresión asignada y que las variables estén declaradas antes de ser usadas. En la fase de síntesis se encuentran las siguientes: generación de código intermedio, optimización y generación de código objeto. Generación de código intermedio. Esta fase se ocupa de generar instrucciones para la máquina virtual genérica a partir del análisis de las primeras tres fases. Y luego da un ejemplo: A igual a B más C. Optimización. Se encarga de transformar el código intermedio en uno equivalente que tenga menos líneas de código, de menor tamaño y menor tiempo de ejecución. Entonces lo que verifica es realmente si existe el código de acuerdo al tamaño. Generación de código fuente. Es la fase final en la que se genera el código objeto, el cual utiliza el código de instrucciones específicos del CPU, que por lo general es código máquina o código en lenguaje ensamblador. Administración de la tabla de símbolos. Una función especial de un compilador es registrar los identificadores utilizados en el programa fuente y reunir información sobre los distintos atributos de cada identificador. Dirección de información. Detección de información de errores. Las fases de análisis sintáctico y semántico por lo general manejan una gran porción de errores detectables por el compilador. La fase de análisis avanza la traducción, la presentación interna del programa fuente que tiene el compilador se modifica. La fase de análisis léxico lee los caracteres en el programa fuente y los agrupa en una cadena de componentes léxicos, en los que cada componente representa una secuencia lógicamente coherente de caracteres como un identificador, una palabra clave
y aparecen unos ejemplos como el X y el Y. Un carácter que forma un componente léxico se denomina lexema del componente. Generación de código intermedio. Después de los análisis sintácticos y semánticos, algunos compiladores generan una representación intermedia explícita del programa fuente. Se puede considerar esta representación intermedia como un programa para una máquina abstracta. Esta representación intermedia debe tener dos propiedades importantes. Debe ser fácil de producir y fácil de traducir al programa objeto. La representación intermedia puede tener diversas formas. Código de 3 direcciones. Es como el lenguaje ensamblador de una máquina en la que cada posición de memoria puede actuar como un registro. Número 1. Cada instrucción tiene a lo sumo un operador, además de la asignación. Por tanto, cuando se generan estas instrucciones, el traductor tiene que decidir el orden en que deben efectuarse. 2. El traductor debe generar un nombre temporal para guardar los valores calculados por cada instrucción. 3. Algunas instrucciones tienen menos de 3 operandos. Optimización de código. Esta fase de código trata de mejorar el código intermedio de modo que resulte un código de máquina más rápido de ejecutar. Generación de código. La fase final de un compilado es la generación de código objeto, que por lo general consiste en código de máquina relocalizable o código ensamblador. Herramientas para la construcción de compiladores. El programador de compiladores puede utilizar herramientas tales como depuradores, administradores, versiones, analizadores, pero también se han creado herramientas más especializadas para implementar las fases de un compilador. Herramientas útiles para la construcción de compiladores: generación de analizadores sintácticos, generación de analizadores léxicos, dispositivos de traducciones dirigidas por la sintaxis, generación automática de código, dispositivos para análisis de flujo de datos. Esta ha sido toda mi presentación en cuanto a lo que es estructura de un compilador. Gracias.